¿Sabéis lo que sucedió? Pues que en ese lugar perfecto, los seres humanos, en su libre albedrío y tentados por el diablo, decidieron voluntariamente rebelarse contra el Creador. Dios los crea, les dice, podemos habitar por una eternidad juntos, he creado todo esto para vosotros, simplemente no toquéis de aquel árbol, el árbol prohibido. Y ellos quisieron ser sus propios dioses, se independizaron de Dios. Y en el momento que comieron del fruto prohibido, escucha, absolutamente todo cambió. Fueron expulsados del lugar perfecto, las relaciones entre ellos dejaron de ser perfectas, ese matrimonio tuvo la primera crisis matrimonial de la historia de la humanidad. Esa fue la primera vez que un hombre durmió en un sofá. Ellos empezaron a tener un conflicto, él le echa las culpas a su mujer, luego hay una escena terrible en Génesis capítulo 4, donde un hermano asesina a su hermano. Caín mata a su propio hermano. Pero si te das cuenta, no hay mucha diferencia entre Génesis capítulo 4 y lo que vemos hoy día en los telediarios. Gente matando a sus padres, padres matando a hijos, hijos matando a hermanos. Es terrible. Esa es la situación en la que ha quedado la humanidad. Las relaciones dejaron de ser perfectas, pero lo más terrible que sucedió es que la humanidad dejó de caminar con Dios. La humanidad dejó de oír la voz del Señor. La humanidad dejó de disfrutar del Creador. Adán y Eva perdieron para siempre la comunión con su Creador. Además, aquellos que fueron creados para caminar con Dios por toda la eternidad, Adán y Eva, comenzaron a experimentar algo terrible. ¿Sabéis lo que ellos comenzaron a experimentar en el momento que fueron expulsados del huerto del Edén? La muerte. Personas que habían sido creadas y diseñadas para no morir nunca, empezaron a experimentar la muerte. Eso aparece en Génesis capítulo 3, donde toda la humanidad, por lo que sucedió en aquel lugar, se encuentra maldita por el pecado. Tú y yo estamos destinados a morir. A veces no pensamos en eso, pensamos en tantas cosas. Precisamente este mundo está diseñado para que no pensemos en la muerte, para que no pensemos en las cosas importantes en las que deberíamos de pensar. El Señor lo dijo y lo advirtió claramente, lo tenéis aquí proyectado. Mira, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El Señor se lo dijo claramente. El Señor cogió a Adán y le dijo lo siguiente. Dios le dio al hombre esta orden. Él cogió a Adán y le dijo, Adán, mírame a los ojos, como cuando yo le tengo que dar una orden a mi hijo de 10 años. Le digo, David, escúchame. Préstame atención, mírame a los ojos. Adán miró a los ojos al Señor y el Señor le dijo, escúchame, Adán, de todo árbol del huerto, ¿ves el huerto? Sí, hasta donde se pierda tu mirada puedes comer. Come, no vas a tener problema con engordar, con adelgazar, come. Disfruta de todo lo que yo he creado para ti. Pero, escucha, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Adán, mírame, esto es lo más importante que te tengo que decir. ¿Me estás entendiendo? Sí, Señor. Escucha lo que te voy a decir. Adán, ¿me estás entendiendo? Cierra el TikTok. Adán. Adán, ¿me estás prestando atención? Está en juego tu eternidad y la eternidad de la humanidad. Adán, no te despistes. Escúchame, Adán. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Te ha quedado claro? Sí. ¿Te lo tengo que repetir? No. Pues a disfrutar. Pero lo que sucedió fue que Adán en un momento, en un instante, comió de ese árbol. Y en el momento que él comió de ese fruto prohibido, cuando Dios le dijo, vas a morir, morirás, lo que sucedió fue que, escucha, no te pierdas esta parte del mensaje, lo que sucedió cuando Adán comió de ese árbol es que el pecado y la muerte afectó a toda la humanidad. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo lo explica de la siguiente manera. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. El pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Por cierto, Eva comió primero y el pecado no entró en el mundo. El pecado entró en el mundo por Adán, porque fue Dios el que le dio la orden a Adán. Eva come del fruto y ahora Eva
trata de tentar a su marido, de ofrecerle a su marido, y en el momento que el marido come, el pecado entra por un hombre. Así que el pecado entró en el mundo por un hombre, y mira lo que sucede. Y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte. Y continúa Pablo su argumentación y dice, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Algunas personas no entienden lo que sucedió en Génesis y dicen, no es justo que por Adán yo esté sufriendo las consecuencias. No, lo que está diciendo este texto es que si quitan a Adán y te ponen a ti, tú haces lo mismo. Adán en ese momento estaba actuando como el representante de la humanidad. De hecho, ese es el nombre original de Adán, Ish, humanidad. Es como cuando en un partido de fútbol, junto al árbitro llegan los capitanes y el capitán está representando a todo el equipo. El capitán elige campo o pelota. Y lo que él diga afecta al resto del equipo. Pues Dios, en su economía, en su soberanía, Él decidió representar a la humanidad en Adán. Y toda la humanidad pecó en el huerto. En Adán hemos pecado todos. Y al pecar, los seres humanos estamos experimentando tanto la muerte física como la muerte espiritual. Debido al pecado, los seres humanos, estamos experimentando la muerte física y estamos muertos espiritualmente. Por eso hay mucha gente aquí que no cree en Dios. Si hay alguien aquí que dice, yo no creo en Dios, ¿sabes por qué no crees en Dios? Porque estás muerto espiritualmente. Porque ya no oyes a Dios. Esa ha sido la maldición que nos ha dejado el pecado. La Biblia dice el necio, el tonto, dice el estúpido, no hay Dios. Así que esa es la condición en la que nos encontramos. Nos estamos muriendo físicamente y estamos muertos espiritualmente. Ahora no podemos caminar con Dios. La Biblia sigue diciendo cuál es nuestra condición y nos dice que los seres humanos, no te pierdas esto, amigo y amiga, los seres humanos somos prisioneros del diablo, del pecado y de la muerte. Esta es la terrible situación en la que nos encontramos. Todos nosotros estamos muertos espiritualmente y siento decirte a las 7 menos 10 de la tarde que todos vamos a morir físicamente. Los seres humanos sin Dios, cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, cuando Dios desaparece de la historia, lo único que nos queda es esta vida. La gente que no cree en Dios, la gente que no tiene temor a Dios, lo que le queda es esta vida. Y entonces, como esta vida va a pasar, hubo una persona que inventó una frase muy famosa que es carpe diem. ¿Habéis escuchado esa frase? Carpe diem. Carpe diem significa vive el momento, aprovecha el momento, aprovecha el instante. ¿Sabes por qué tienes que aprovechar la tarde de hoy domingo? Porque mañana quizás mueres. Entonces, como no sabes cuándo vas a morir, tienes que aprovechar el momento. Y entonces algunas personas dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aprovechemos porque la vida son 2 días, ese es el pensamiento. Y esta es la realidad, vamos a morir. Mira qué interesante, en Génesis capítulo 5 se nos muestra la consecuencia que trajo la muerte en todas las genealogías después de Adán. Me gustaría que pudiéramos hacer una dinámica. Cuando yo diga y, vosotros vais a decir, ¿está proyectado? ¿Sí? Cuando yo diga y, vosotros en voz alta vais a decir la siguiente palabra, ¿vale? Venga, dice Génesis 5:5, Adán vivió 930 años y todos los días de Set fueron 912 años y versículo 11, todos los días de Enos fueron 905 años y versículo 14, todos los días de Cainán fueron 910 años y versículo 17, para aquellas madres que están embarazadas y están pensando en nombre para su hijo, todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y versículo 20, todos los días de Jared fueron 962 años y todos los días de Matusalén fueron 969 años y versículo 31, todos los días de Lamec fueron 777 años y ¿ves el estribillo que ha ido sonando a lo largo de los siglos hasta nuestra actualidad? Mirad, escuchadme por favor. El estribillo que suena desde Génesis capítulo 3 es y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió,
Y murió, y murió, y murió, y murió, y mi abuelo murió, y mi abuela murió, y mi papá murió, y mi mamá murió, y mi esposo murió, y mi hijo murió, y mi amigo murió, y murió, y murió, y murió. ¿Veis en la situación en la que ha quedado la humanidad fuera de Dios? Pero ¿sabéis qué? De repente, en medio de este terrible panorama, ¿hay algún capítulo de la Biblia más triste que Génesis 5? Y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Os acordáis cuando estábamos en el tiempo de pandemia? Y cada vez que encendíamos el telediario se nos decía la cantidad de personas que habían muerto. ¿Os acordáis? 100, 400, 500, 1200 y al final casi que nos acostumbramos. Pero de repente, en medio de este terrible panorama, Dios levanta a un hombre que marca la diferencia en medio de su generación. No te lo pierdas. Génesis 5, versículos 23 y 24. Todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó Enoc con Dios y... Caminó Enoc con Dios y... Porque se lo llevó Dios. A través de el personaje misterioso de Enoc, me gustaría que pudiéramos ver 3 verdades que quiero compartir con vosotros en esta tarde. El primer punto lo he titulado la fe, la fe, la fe. Hay un texto en Hebreos donde se nos hace mención a una lista de hombres y mujeres que son los héroes de la fe. ¿Y sabes qué? Allí está este misterioso personaje. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Mira lo que dice este texto. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue llevado para que no viera la muerte. Y no pudo ser encontrado porque Dios se lo llevó. Dios lo traspuso de un lugar a otro. Y antes de que fuera traspuesto, escucha lo que se dice de Enoc. Se testificó que Enoc había agradado a Dios. Lo primero que tenemos que recordar y tener muy presente es la condición espiritual en la que quedó toda la humanidad después de ser expulsada del huerto del Edén. Ya hemos visto en Romanos capítulo 5 que estamos muertos espiritualmente, que todos hemos pecado. No olvidemos el famoso estribillo, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero de repente, en la genealogía número 7, número perfecto, escucha, en la genealogía número 7 aparece un hombre que se nos dice que caminó con Dios. Ahora, una pregunta, si estás todavía conmigo en la predicación. ¿Era Enoc diferente a Lamec, Matusalén, Set o Jared? ¿Era Enoc diferente? La respuesta es no. Él era igual. Él estaba muerto en sus delitos y pecados. Él estaba muerto espiritualmente. Entonces, Moisés, ¿por qué se nos dice que Enoc caminó con Dios? Porque Dios le regaló fe. Enoc no era un máquina. Enoc no era mejor que Jared. Enoc salió del vientre de su madre afectado, depravado por el pecado. Pero Dios en su gracia le regaló a Enoc el don de la fe. Porque la fe es un don. Tú no vienes con fe en tu corazón. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. Tú crees un Dios hecho a tu imagen. Tú crees en un Dios que es una caricatura del Dios bíblico. Necesitamos que Dios nos dé la fe para creer en Él. Mira, esto lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, por gracia, algo inmerecido, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y Pablo dice, anteriormente a todo lo que ha mencionado, tanto gracia como fe, dice, y esto, la gracia y la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios porque Dios primero derramó fe en el corazón de Enoc. Hermano, nosotros podemos caminar con Dios. Muchos de los que estamos aquí podemos caminar con Dios porque Él nos dio vida a todos los que estábamos paralíticos espirituales. Bendito sea el Señor.
Si hay alguien aquí que me esté escuchando que cree en el Señor, que camina con el Señor, que obedece a Dios, es porque Dios un día te entregó el regalo de la fe. Pero este es el misterio de la fe. Cuando Dios te da el regalo de la fe, ahora tú eres responsable de tu fe. Ahí está esa tensión, ¿no? Ese misterio. Dios te da la fe, pero ahora que tú tienes esa fe, ahora tú sí eres responsable de actuar con tu fe. Te pongo un ejemplo. Imagínate que has nacido paralítico. Nunca en tu vida has podido mover las piernas, nunca en tu vida tu mente le ha dado la orden a los dedos de poder moverse, los dedos de los pies, y nunca eso se ha ejecutado. Así que tú has nacido paralítico. Desde el vientre de tu madre tú vienes paralítico. Pero ahora viene Dios, ahora viene Cristo y te dice, te sano, levántate y anda. En ese momento que Jesús te da el milagro, en ese instante tú puedes levantarte y andar. ¿Me estáis entendiendo con este ejemplo? Él no podía, Dios viene y hace el milagro, pero en el momento que Dios hace el milagro, mi mente le da la orden a los pies, empiezo a mover los pies y ahora te dice Dios, ahora con la capacidad que te he dado, ahora tú levántate y anda. Yo creo que así actúa la fe. Dios viene, nos da la fe a personas que estábamos muertas espiritualmente, pero ahora nosotros somos responsables de nuestra fe. Por eso tú puedes vivir el cristianismo sentado en un banco de madera, o por el contrario, tú puedes caminar con Dios y realizar su misión, como vimos el viernes. Por eso hay dos clases de creyentes: creyentes que van a llegar al cielo sin hacer absolutamente nada, y creyentes que van a llegar al cielo desgastando su vida por el Evangelio. Te pregunto, ¿en qué grupo estás tú? Creyentes que tienen fe, sí, tienen fe, y son salvos, pero no hacen nada, no se mueven, están parados, viven religiosidad, sí, creen en Dios, leen la Biblia, oran. Pero hay otros creyentes que cogen su fe y le dicen al Señor, Señor, yo quiero que me des más fe, yo quiero que tú aumentes mi fe, yo quiero servirte. Y cuando Dios ve a hombres y a mujeres que multiplican su fe, que le piden a Dios más, el Señor pone tu nombre en la lista de Hebreos capítulo 11. Hombres y mujeres que con la fe que Dios le ha dado, desean servir al Señor. Por ese motivo, cuando el Señor le dio fe a Enoc, lo que hizo Enoc fue caminar con Dios. Y este es el segundo punto, el camino. El camino. Génesis 5:24 se nos dice, caminó Enoc con Dios. ¿Qué es esto de caminar con Dios? ¿Acaso Enoc quedó por las tardes con Dios de 5 a 7 para dar un paseo con el Señor? ¿Acaso Enoc le dijo al Señor, Señor, todos los días vamos a andar, si te parece bien, 10.000 pasos, cuando andemos 10.000 pasos, cada uno por su lado? ¿Qué es esto de caminar con Dios? ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Mirad, hermanos y amigos, caminar con Dios hace referencia al estilo de vida que tenía Enoc. Desde el día que Enoc recibió el regalo de la fe, él se dedicó a caminar con Dios, a caminar con Dios. Caminar con Dios, he puesto aquí 4 cosas por si estás apuntando. Caminar con Dios significa confiar en Dios. El que camina con Dios le dice al Señor, Señor, voy a confiar en ti. Confío en ti, camino contigo, tú eres el que me guías. Confiar en Dios te lleva a ser guiado por Dios, así que el que camina con Dios primero confía en Dios. Yo confío en el Señor y en segundo lugar, tú eres el que me guías a mí. Tú eres el que me guías, por medio de tu palabra, tú me vas a guiar. Los que caminamos con Dios, confiamos en Dios, somos guiados por Dios y en tercer lugar, obedecemos a Dios. El que camina con Dios, confía en Dios, es guiado por Dios, obedece a Dios y en cuarto lugar, el que camina con Dios tiene temor de Dios en su corazón. Te lo repito, si alguien aquí está caminando con Dios, es alguien que confía, es alguien que quiere ser guiado por Dios, es alguien que obedece. Si Dios te dice a la derecha, vas a la derecha. Si Dios te dice no, tú dices no. Y por último, caminar con Dios es tener temor de Dios en nuestro corazón. Los hijos de Dios deberíamos de caminar con Dios. Lo que pasa es que muchas veces cambiamos el caminar con Dios por la religión. Entonces venimos aquí, estamos de 6 a 8, dejamos al Señor y luego seguimos con nuestra vida. Ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que tú camines con Él.
Dios quiere que Él esté presente en todos los momentos de tu vida. Dios quiere caminar contigo en medio de tu matrimonio. Dios quiere caminar contigo mientras tú llevas a tus hijos al colegio. Dios quiere caminar contigo mientras tú haces la compra. Esa es la vida de un verdadero creyente, alguien que camina con Dios. El plan de Dios en el huerto del Edén, ¿os acordáis? Era caminar con su pueblo. Dios en el huerto del Edén lo que quería era pasear con Adán y con Eva. Y hay unos beneficios tremendos. Cuando decidimos caminar con Dios, cuando cambiamos la religión por la relación, hay unos beneficios preciosos, porque mirad, el que camina con Dios conoce a Dios. Ninguno de vosotros me podéis conocer a mí si no caminamos juntos, si no nos hacemos amigos, si no quedamos, si no compartimos. Así que el que camina con Dios conoce a Dios. ¿Y sabes lo que sucede cuando alguien empieza a conocer a Dios? Que te enamoras de Dios. El que camina con Dios conoce a Dios. Y cuando empiezas a conocer a Dios, tu corazón se enamora de Dios. Mirad, el que camina con Dios es libre de todos los temores y de todas las ansiedades. El que camina con Dios va cogido de la mano del Eterno. Se ríe del futuro, se ríe de lo porvenir. Su corazón está confiado porque yo camino con el Eterno. El que camina con Dios experimenta la paz en medio de la tormenta. ¿Te ha tocado vivir eso? Donde tu barca se está tambaleando, donde hay una tempestad tremenda, pero tú dices, si yo estoy caminando con Dios, mi corazón va a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que camina con Dios vence al diablo, el que camina con Dios vence al pecado, porque cuando vas a pecar, como tú sabes que Dios te está observando, puedes decir no al pecado. En definitiva, he puesto aquí esta frase, que caminar con Dios es vivir corandeo. Caminar con Dios es vivir corandeo. Una de mis frases preferidas. Corandeo, delante de mí, delante de mí. Caminar con Dios es tener la conciencia a las 24 horas del día de que Dios me observa. Y cuando nosotros los creyentes caminamos con Dios, entonces dejamos las máscaras de la hipocresía, dejamos las máscaras de la religiosidad. Soy el mismo en un púlpito y soy el mismo en el salón de mi casa. Soy el mismo en el salón de mi casa, soy el mismo en un bar cuando estoy viendo el fútbol con los hombres que están allí bajo mi piso. Soy el mismo con mi hijo en el parque, soy el mismo cuando estoy solo, porque camino ante la atenta mirada del Señor. Corandeo, así era Enoc, un hombre que caminaba con Dios. Él trataba de vivir conforme a la voluntad del Señor, pero como ha dicho antes nuestra hermana, Enoc no era perfecto, no penséis que Enoc era perfecto. Enoc trató de ser íntegro. Enoc se equivocaba, pero cada vez que se equivocaba le pedía perdón al Señor. Hay una parte en el libro de Hebreos que se nos dice, mira qué expresión más bonita, Enoc agradó a Dios. ¿Hay algo más bonito que Dios pueda decir de ti? Tú me agradas a mí. Y no porque eres perfecto, porque Dios sabe que en nosotros no va a encontrar perfección. Pero cuando Dios ve a un hombre y una mujer que realmente quieren caminar con Él y que cuando se equivocan se arrepienten y le piden perdón, eso al Señor le agrada. Como en el caso de David, ¿no? Que Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón, ¿no? Si caminamos ante la atenta mirada del Señor, entonces tú y yo podemos agradar a Dios con nuestras vidas. Hermano, hermana, escuchad, si deseáis agradar a Dios, lo que necesitamos es caminar con Dios. Si tú caminas con Dios, tú lo vas a agradar, porque cuando tú estés en el coche y tengas que elegir qué música escuchar, el hombre y la mujer que caminan con Dios, cuando suena una música que no agrada al Señor, cambia la sintonía. El hombre y la mujer que caminan con Dios, cuando están viendo una película que le tiene completamente enganchado, pero de repente hay un giro y hay sexo y las personas están desnudas, el que camina con Dios hace así con todo el dolor de su corazón y dice, hasta aquí duró la peli. Y esa persona que hace eso, no por temor, no por obligación, no porque me está viendo mi mujer, no porque el pastor, sino porque la atenta mirada del Señor está sobre mi sofá. Y como yo te quiero agradar a ti, Señor, como yo te quiero agradar a ti, ahora mismo cambio de canal. Y cuando un hombre y una mujer viven caminando delante de Dios, el resultado es que le agradamos a Él. Le agradamos. Vivimos de puntilla. Vivimos con cuidado delante del Señor. Y ahí somos libres. Somos libres, no tenemos que aparentar, no tenemos que escondernos de nuestra esposa, no tenemos que escondernos de nuestros padres, no tenemos que mirar a la izquierda o a la derecha para saber si puedo copiar o no en un examen. No, soy libre porque sé que Dios me observa. Por cierto, ¿tú sabes que Enoc
tuvo que caminar con Dios no en el huerto del Edén. Enoc tuvo que caminar con Dios en medio de una generación completamente depravada. Porque Adán y Eva tenían que caminar con Dios, pero tenían que caminar en un terreno mucho más fácil, en un lugar perfecto. Pero Enoc tuvo que marcar la diferencia, tuvo que ir a contracorriente en medio de una generación que, si lo lees luego en la Biblia, años más tarde, Dios mandó un diluvio. En la siguiente generación de Enoc había tanta maldad en la tierra que Dios destruyó a la humanidad por medio de un diluvio. Así que en medio de esa oscuridad, la vida de Enoc era un faro que brillaba en medio de su sociedad. Enoc era un hombre que iba a contracorriente. En medio de esa generación depravada donde los hombres hacían cosas terribles, hay un versículo que dice que Dios se arrepintió de haberlos creado. Pero en medio de todo eso, un hombre lleno de fe, un hombre que quiere agradar a Dios, caminando con Dios, él brilló en medio de la oscuridad. A eso estamos llamados tú y yo. En medio de este mundo cada vez más depravado, que escuchamos cosas más terribles, los creyentes caminamos con Dios en medio de una tiniebla espiritual tremenda que con el paso del tiempo va a ir aumentando, hermano. Además, ¿sabes qué? Enoc, en medio de su contexto, mira qué interesante, quizás no sepas nada de esto, pero Enoc, en medio de su contexto, él no solamente tenía un estilo de vida diferente, es que él predicó a su generación. Él predicó, pero Moisés, ya tan temprano ahí en Génesis 5, ya se predicaba el Evangelio. El Evangelio está desde Génesis 1. El Evangelio está siempre. Y se nos dice en la carta de Judas, mira lo que hizo Enoc en medio de su generación. Judas capítulo 1, versículo 14. Lo tenéis aquí proyectado. Acerca de estos, está hablando de falsos profetas, falsos maestros, un ambiente de tinieblas espiritual. Es el contexto de Judas. Dice, acerca de estos también profetizó Enoc y dice que fue el séptimo, lo que he dicho antes, el séptimo patriarca después de Adán, cuando dijo, mira lo que dijo Enoc, mirad, el Señor viene con sus legiones de santos. ¿Te has dado cuenta lo que Enoc le dijo a la gente de su generación? Mirad, prestad atención, vecinos. El Señor viene con sus legiones de santos, y continúa, para hacer juicio contra todos y condenar a todos los impíos por todas sus malas obras que infielmente han cometido y por todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Enoc seguramente no tendría muchos suscriptores en YouTube. Enoc, si fuera un predicador del siglo XXI, te garantizo que este estilo de predicación no se haría viral. Porque hoy día nos gusta que nos hablen de un Dios peluche. Tenemos una imagen de Dios como si fuese el anuncio ese de los Bertels Originals, ¿no? ¿Habéis visto el abuelito que va repartiendo caramelito a los nietos? Nos presentan a un Dios así, un Dios peluche que parece que lo que quiere es ir dando abracitos y caramelitos a todo el mundo. Pero la realidad es que Dios también es fuego consumidor. La realidad es que Dios es 3 veces santo. Dios no tiene relación con los pecadores que no se han arrepentido. Y Enoc entendía eso. Y Enoc, cuando vio la depravación de sus vecinos, les dijo, viene el juicio de Dios. Te resumo y vamos entrando a la recta final. Enoc fue un hombre lleno de fe porque Dios le dio la fe. Con esa fe lo que hizo fue caminar con Dios, vivir corandeo, por eso él agradó a Dios. Enoc lo que hizo en medio de su generación, como estoy tratando yo de hacer a las 7:10 de la tarde, es predicar en medio de una generación de que viene un juicio de un Dios santo. Y estas cosas, cuando hacemos estas cosas que hizo Enoc, cuando tenemos fe, cuando caminamos con Dios y cuando predicamos con fidelidad el Evangelio, ¿sabes qué pasa? Que Dios se agrada con esos cristianos. Y Dios a Enoc le dio un regalazo. Dios le dio un regalo muy especial. ¿No le dio el último iPhone? ¿Tú sabes lo que Dios le dio a Enoc? Le dio el regalo de llevárselo a su presencia, no te lo pierdas, sin experimentar la muerte. Tercer y último punto, lo he titulado el arrebatamiento. Génesis capítulo 5, versículo 24, el texto principal dice: caminó Enoc con Dios
y desapareció porque se lo llevó Dios. Imagínate ahí la escena. Enoc le dice a la mujer, cariño, voy por pan. Y no vuelve. Enoc, la ubicación, Enoc, ¿dónde estás? Imagínate, no sé en qué momento fue, pero ahí está Enoc. Cariño, luego vengo, voy a echar un partido de pádel con los amigos. Y pasan los días, la semana y los meses y Enoc no vuelve. Nadie sabe dónde está Enoc. Dice la Biblia, escucha, dice la Biblia que Enoc desapareció. Por cierto, ¿te acuerdas de algún personaje en la Biblia que también haya desaparecido, que el Señor se lo haya llevado? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, el profeta Elías. Yo no sé qué piensas al escuchar esto. ¿Qué piensas al escuchar esto? Ahí está Enoc, va hacia el Mercadona para hacer la compra y de repente es arrebatado. Ahí está Elías y de repente es arrebatado. Yo no sé qué piensas tú al leer estos textos, ¿no? Que nos golpean con nuestra manera de pensar tan racional, ¿no? En el siglo XXI. A veces leemos estos textos y casi que puedes entrar en una crisis de fe, ¿no? Pero yo me creo realmente que un hombre fue llevado sin morir a la presencia de Dios. Pero aquellos, si hay alguien aquí en esta sala que tiene el don de la fe, aquellos que tenemos el don de la fe, cuando leemos lo que le sucedió a Enoc, cuando leemos lo que le sucedió a Elías, decimos, gloria a Dios. Los que tenemos fe, decimos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Yo sé que estos textos son difíciles de asimilar, ¿no? Un hombre va caminando y de repente el Señor se lo lleva. Nuestra mente, que todo tiene que ser científico, todo tiene que ser comprobado, nos golpea. Pero aquellos que tenemos fe en el corazón decimos, gloria a Dios, Señor, para ti no hay nada imposible. Además, hermanos, quiero deciros algo. ¿Sabéis por qué creemos en lo que le sucedió a Enoc? ¿Sabéis por qué muchos de los que estamos aquí creemos en lo que le sucedió a Elías? ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, los que tenemos fe, creemos, anhelamos, deseamos que nos pase también a nosotros. ¡Qué alegría! ¿Tú deseas que te pase? Que tú estés de repente caminando con tu marido, con tus hijos, que estés a punto de hacer la cena y de repente el Señor te lleve. Pero Moisés, ¿qué tontería me estás diciendo? No es ninguna tontería. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. No es ninguna tontería. Dice el apóstol Pablo, porque el Señor, esta mañana os he leído la mitad de este texto, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y no te lo pierdas, aquí lo dejé esta mañana, de manera intencionada. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, pensando, deseando que eso le sucediera a él, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ahí está, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo en el versículo 18? Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Y hermano y hermana, cuando tú lo estés pasando mal, te dice el apóstol Pablo que te tienes que animar con estas palabras. Y muchas veces nosotros, cuando utilizamos consejería porque alguien lo está pasando mal, le vendemos falsas expectativas, decimos cosas que no son bíblicas, y lo que tenemos que hacer cuando alguien está pasando por ansiedad, por depresión, es predicarle el evangelio, recordarle la buena noticia del evangelio. Cuando mi mente saborea y recuerda la esperanza gloriosa que tengo de encontrarme con Cristo, entonces puedo con cualquier situación que venga a mi vida. Dice el apóstol Pablo, animaos unos a otros, hablando de esto. ¿Con qué te animas? No, yo creo que la enfermedad se va a ir. ¿Y si no se va? Bueno, yo creo que voy a conseguir trabajo. ¿Y si no consigues trabajo? Bueno, yo creo que mis hijos volverán al Señor. ¿Y si no vuelven? ¿Con qué nos animamos los creyentes? Los creyentes nos animamos con la certeza de que vamos a ver al Señor cara a cara. Y necesitamos estas verdades
son las que se necesitan usar en la consejería, cuando alguien lo está pasando mal, cuando alguien ha perdido a sus seres queridos y ha muerto en el Señor. Uno tiene que recordarle el Evangelio. Hermano, pasa el duelo, llora, yo estoy aquí, pero recuerda que ellos están en la presencia del Señor y que dentro de poco tú también estarás con ellos. Pero hermano, tenemos unas vidas tan superficiales, vivimos tan afanados, estamos metidos en la rueda del siglo XXI como el hámster, ese animalito que corre y corre y corre y corre y no sabe que siempre está en el mismo punto. Así vivimos muchos creyentes y se nos olvidan textos como este. De hecho, estos textos que tenéis aquí, que acabo de leer, muchas veces ya no producen ni alegría en nuestros corazones. Hay creyentes que están deseando más que llegue la final de la Champions a que Cristo venga. Hay creyentes que tienen más alegría en las vacaciones que han reservado la quincena de agosto que en estar con Cristo por una eternidad. Qué triste que la iglesia del Señor ha perdido ese estribillo, ese cántico, esa oración, Maranata, Maranata. Muchas veces no deseamos ni siquiera que venga Cristo porque yo tengo mis planes, tengo mi agenda. Yo he escuchado a personas, bueno, que venga el Señor, pero si es posible que venga después de que yo me case. Me gustaría que venga Cristo, pero bueno, primero me gustaría tener, cuando decimos estas cosas de verdad, que no somos conscientes de lo que tiene que ser estar con el Señor por una eternidad. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Tú sabes que Enoc, el arrebatamiento de Enoc, es un tipo de lo que le va a suceder a la iglesia de Cristo. Enoc es un tipo, una señal, es una sombra que apunta a la iglesia del Señor. De la misma manera que el Señor se llevó a Enoc, el Señor en el Nuevo Testamento ha prometido que se va a llevar a su iglesia. Y yo no sé si va a ser nuestra generación. Me encantaría ser parte de la generación que ha pasado por el planeta Tierra y que nosotros seamos los arrebatados por el Señor. ¿Te gustaría que nos encontráramos en el cielo? Impresionante. Tú estás ahí, yo estoy mañana en el avión y bueno, si yo estoy en el avión estoy más cerca que vosotros. Así que me saca así del avión y os veo a vosotros subir. Pero tiene que ser impresionante. Y dice la palabra, dice, animaros con estas cosas. Que esto no es un cuento, que esto no es una fábula. Yo sé que hay gente aquí, yo lo sé, que hay gente aquí que está diciendo, váyatela al chaval ese que está flipado de la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes fe. Porque Dios no te ha dado esa fe. Y yo le pido al Señor que te la dé hoy. Para que tú te alegres con mi alegría. Para que tú creas en el Evangelio, que es locura para muchos, pero es poder de Dios para los que creemos. Aquellos que tenemos fe en Cristo, aquellos que caminamos con Dios, hermano y hermana, alégrate, escúchame. Si tú crees en Cristo, escúchame, y tú estás caminando con Cristo, escúchame, tú no vas a morir, vas a desaparecer. Lo que va a morir va a ser tu cuerpo físico, pero no vas a morir eternamente, vas a vivir con el Señor por una eternidad. Dice el texto, los muertos en Cristo resucitarán. Hermano y hermana, tú y yo vamos a ser arrebatados como Enoc, como Elías. Mirad esta frase, he puesto aquí, los que caminan con Dios no mueren, los que caminan con Dios desaparecen. Los que caminan con Dios no mueren, los que caminan con Dios desaparecen. Y si el día de mañana, no sé, dentro de unos meses, dentro de unos años, espero que sea todavía mucho más lejos, pero si el día de mañana mi esposa muere antes que yo estaré llorando, tendré que atravesar el duelo, le daré sus últimos besos, pero mi mente estará con gozo y esperanza de saber que mi esposa preciosa está caminando con el Señor por una eternidad. Me volveré a casa y mientras lloro y me seco las lágrimas, le estaré recordando a mi alma, Ángela está en la presencia del Señor, su Salvador. Porque los cristianos no morimos, los cristianos desaparecemos. Amigo y amiga, si este mensaje que estoy terminando de predicar, si hay alguien aquí que este mensaje no significa nada para ti, te estoy aburriendo, se te está haciendo largo o corto, escúchame. Si hay alguien aquí que lo que estás escuchando no significa nada para ti, es porque no tienes el don de la fe. Y ahí donde estás, dile al Señor, Señor, ten misericordia porque no me creo esto. Señor, ten misericordia de mí porque no me emociona esto. Si hay alguien aquí que no cree en lo que estoy diciendo, quiero recordarte lo que dije al principio. Estás muerto espiritualmente y de verdad que no quiero estropearte la tarde del domingo. No quiero estropearte la tarde del domingo, pero quiero ser
fiel a lo que enseña las Escrituras. Estás muerto espiritualmente y amigo y amiga, escúchame, te estás muriendo espiritualmente, te estás muriendo físicamente. Toda persona que está aquí va a morir algún día. Vamos a morir. Y para morir, ¿sabes qué? Para morir solo tienes que estar vivo. La muerte no te avisa. La muerte no te dice, bueno, en esta etapa de tu vida que estás solo, pues ahora vengo y... No, la muerte viene en cualquier instante. Ayer por la noche, mi cuñado es pastor en Alabama, el hermano mayor de Ángela, y de repente tenemos en el grupo de WhatsApp de la familia, él nos mandó una nota de audio y estaba llorando, completamente roto, no se le entendía y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando pasaron los segundos ya se le podía entender un poco la palabra. Él nos decía, hermano, que ayer sábado, mientras estaban en el culto, en el tiempo de alabanza, uno de los diáconos que estaba en la primera fila, era como su mejor amigo, uno de los mejores amigos, su mano derecha, en el tiempo de alabanza falleció. Falleció. Un hombre joven falleció. Su corazón dejó de latir. Dejó de respirar, se le fue el aliento de vida. Estaba cantando, estaba ahí su mujer, sus hijos, y en el tiempo de alabanza falleció. Y claro, mi cuñado estaba roto ahí en el momento, porque imaginaros lo que tiene que ser, ¿no? En un momento donde estamos alabando al Señor, que alguien muera entre nosotros. Aunque luego, cuando pasen unos días, cuando la familia empiece a pensar y a meditar, ¿acaso hay mejor manera que morir que estando entre los hermanos de la iglesia adorando al Señor y que el Señor te lleve así de repente? Para Él un descanso. Los demás habrán quedado asustaditos y estarán diciendo, Señor, que no me pasa a mí la semana que viene, pero ¿hay mejor manera que morir que estando en la presencia del Señor? Me encantaría, si el Señor quiere llevarme, que ahora se me caiga el micrófono al suelo, vosotros quedéis aquí con un marrón, pero que en algún momento cuando me veáis ahí, digáis, el Señor se lo ha llevado a su presencia. Y ahora mi cuñado y la familia y toda la iglesia tendrá que atravesar este golpe tan impresionante con esta verdad. Estaba adorando al Señor, y el Señor, que es el que nos da nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Nadie en este lugar sabe si hoy es su último día de vida. Nosotros creemos que sí, y hacemos deporte, y vamos al crossfit, y tratamos de comer lechuguita y vivir sanos para intentar superar a la ancianita del Titanic en años. Pero amigo y amiga, joven, niño, anciano, nadie en esta sala, escuchadme por favor, nadie en esta sala sabe qué día va a morir. Y la buena noticia que ofrece el Evangelio es que por medio del Evangelio tú puedes tener vida eterna después de que tu corazón deje de latir. La muerte no es el fin, la muerte te abre la puerta hacia la eternidad, una eternidad con Dios o una eternidad lejos de Dios. Porque quiero terminar recordándote que esta historia, este texto, no apunta a Enoc. No tenemos que darle un aplauso a Enoc. Enoc no es el protagonista de esta historia. Enoc es un tipo, Enoc es una sombra, Enoc es una señal que apunta al verdadero Enoc. ¿Y sabes quién es el verdadero Enoc? Jesucristo. Jesús es el verdadero Enoc. Jesús es el hombre de fe. Enoc recibió la fe. Jesús es el hombre de fe. Se nos dice que a partir del momento que Enoc tuvo fe, a partir de ese instante, él agradó a Dios. ¿Tú sabes desde cuándo Cristo agradó al Padre? Desde la eternidad pasada. Jesús es el que agrada al Padre. No ha habido un hombre en el planeta Tierra que haya agradado más al Dios Padre que Jesús de Nazaret. Ahí estaba, como ayer en el bautismo. ¿Sabes qué? Jesús también se bautizó. Y ahí está Jesús en medio del río Jordán. Y de repente su primo Juan va a empezar a bautizarlo, y de repente se escucha una voz del cielo y lo señala a él y le dice a todo el mundo, este que estáis viendo ahí, este es mi hijo amado. Y continúa el Señor diciendo, y en él tengo mi complacencia, él es mi deleite. El Hijo es el que me saca una sonrisa. El Hijo es el que a mí me alegra la mañana. Jesús
el que me ha agradado por la eternidad. Ese es el verdadero Enoc, un hombre lleno de fe, un hombre que agradó al Señor en todo momento, desde la cuna hasta la tumba. La vida de Jesús agradó al Padre. Jesús vino a este mundo para anunciar la llegada del reino de Dios. Él habló del juicio, como hizo Enoc. Jesús, en medio de una generación depravada, lo que hizo fue predicar el Evangelio. Cristo habló de que el juicio vendría sobre los pecadores, predicó la buena noticia del Evangelio. Y por cierto, hemos dicho que fue arrebatado Enoc, hemos dicho que fue arrebatado Elías, pero se nos olvida alguien que también fue arrebatado. El Señor Jesús, Hechos capítulo 1. Dice que 40 días después de que Él resucitó, Él estaba allí predicándole, hablando a sus discípulos, no solamente los 12, sino un montón de discípulos, y dice el texto que el Señor lo arrebató, que el Señor se lo llevó. Así que de la misma manera que Jesús fue arrebatado al cielo, Él se va a llevar a su iglesia, Él se va a llevar a todo aquel que cree en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados. Sígame. Jesús desea caminar con nosotros. Dios se hizo hombre para caminar con nosotros como caminó Enoc con Dios. Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesús y te está haciendo una invitación. ¿Caminamos juntos? ¿Quieres caminar? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que esté contigo? ¿Quieres que vaya a tu lado cuando lo estás pasando mal? ¿Cuando pierdes a un ser querido? ¿Cuando tu hijo está en rebeldía? ¿Cuando tu matrimonio está cogido con pinza? ¿Cuando el cáncer avanza en secreto por tu cuerpo? Yo quiero caminar contigo. ¿Quieres caminar conmigo? Y he puesto la última frase, que Jesús, mira qué hermoso, Jesús no es solo la meta, Jesús es también el camino. Muchas veces pensamos que Jesús es la meta, pero Jesús no es solo la meta. Jesús es la meta, pero también Jesús es el camino. Jesús camina contigo y te lleva hasta Él. Qué bonito. Voy caminando con Él todos los días de mi vida, Señor. Quiero caminar contigo, cogido de tu mano, hasta llegar a ti. Ahora camino contigo sin verte, camino contigo con los ojos de la fe, pero algún día cuando mis ojos se cierren, se abrirán y te veré. Así que tú eres el camino y tú eres la meta. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Y si estás aquí y eres creyente, celebra que Dios te ha dado la fe. Si estás aquí y eres creyente, celebra que ahora puedes caminar con Dios. Si estás aquí y eres creyente, celebra que algún día vas a desaparecer para estar una eternidad con el Señor. Pero si por el contrario estás aquí y no estás caminando con Dios, si hay alguien aquí que no está caminando con Dios, por favor, ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados. ¿Te acuerdas del estribillo? Y murió, y murió, y murió. Ese es el estribillo que te espera a ti. Amigo y amiga, escúchame de verdad. Ese es el estribillo que te espera a ti. Y murió, y murió, y murió. Pero si te coges de la mano del Dios eterno, si le dices al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo, entonces no vas a morir, sino que vas a tener vida eterna en Cristo. Jesús va a ser la meta, Jesús va a ser tu amigo, tu compañero de viaje, Él va a caminar contigo. Si hay alguien aquí, podemos cerrar nuestros ojos un momento. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, o quizás hay alguien aquí que lleva muchos años asistiendo a la iglesia, pero no estás caminando con Dios. No tienes una relación con el Señor. Hoy puede ser día de salvación para ti. Si hay alguien aquí que ha entendido el mensaje del Evangelio, si alguien aquí ha entendido que estamos muertos espiritualmente y que todos estamos avanzando hacia el precipicio de la muerte, amigo, tengo una buena noticia para ti, hay esperanza en Cristo, hay esperanza. Dios ha venido para caminar con nosotros, Él se ha hecho hombre, Él se ha hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino para que escuchásemos su voz, Jesús vino para pasear con nosotros, Jesús vino para guiarnos, para llevarnos de nuevo hasta el huerto del Edén. Si alguien aquí no tiene seguridad de su salvación, ahí donde estás, por favor, ahí donde estás, dile a Jesús, Jesús, entra en mi corazón. Te confieso el Señor y el Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Señor, salva. Espíritu Santo, te pido por favor que si hay aquí algún hombre, alguna mujer
que no tiene seguridad de su salvación, que no sabemos dónde va a pasar la eternidad. Si hoy es el último día aquí en la tierra, Señor, yo te pido, por favor, Dios mío, te lo ruego, por tus misericordias, por amor a ti, Señor, salva a jóvenes aquí, salva a niños, salva a personas que no están caminando contigo, personas que no tienen temor tuyo en sus corazones. Que hoy sea día de salvación. Y hermano y hermana, si estás aquí y estás caminando con el Señor, ¿qué os parece si terminamos adorando al Señor, dándole gracias al Señor? Porque en el momento que Él te dio el don de la fe, en el momento que Él te cogió de la mano, Él ha prometido no soltarte nunca más de su mano. Él ha prometido, yo te voy a llevar hasta el final, yo te voy a llevar hasta la meta, yo te voy a llevar hasta mí. Así que ahí donde estamos, podemos ponernos en pie un momento, y aquellos que somos creyentes, ¿qué os parece si adoramos al Señor por su salvación? Si adoramos al Señor por Cristo, por el verdadero Enoc, por aquel que agradó al Señor desde la eternidad pasada. Adoremos al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, creemos que te veremos cara a cara. Sea que tú nos lleves y seamos arrebatados, o sea que dejemos de vivir aquí, Señor, tenemos la seguridad, la esperanza y el gozo de que te veremos cara a cara, que estaremos contigo por una eternidad. Adoremos al Señor juntos. Vamos a darle gracias al Señor por su salvación. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta hemos alcanzado por su gran amor, brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta Jesucristo hasta
hay un futuro, esperanza fiel, su amor confiamos, hay descanso en él. Yo quiero que ahí, donde estás, tú solo, tú sola, solo en Jesús, solo en Jesús hay esperanza. No sé lo que hay en tu corazón, sí sé lo que hay en el mío. No sé si es una locura para ti. No sé si a lo mejor tiene sentido. O no sé si llevas aquí 425 años, me da igual. Pero que está en tu corazón. Solo Jesús. Solo Jesús. Piénsalo. Cierra tus ojos, piénsalo. Solo Jesús. Y en el momento, o ahora, o quizás, vamos. Seguimos con eso ahí. Seguimos derramándonos delante de Él. Seguimos rindiéndonos. No lo hagas. A lo mejor ahora la oportunidad. Lleves aquí 2000 años. Que lleves 0. Me da igual. Para mí también la oportunidad. Piensa. Solo vamos a estar por aquí. Si alguien quiere hablar, si alguien quiere orar, si alguien quiere compartir algo, estamos disponibles para lo que quieran. Porque como contaba Eloy al principio, es duro poder sentirte vulnerable. Claro que sí. Nadie quiere saber de mis miserias en mi corazón. Claro que no. Pero Jesús va. Y eso lo limpia. De la vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos das la oportunidad de poder volver, de poder estar en ti, de caminar contigo. Gracias, Señor. Yo no sé los corazones que tú tocas, no sé cómo está cada uno, pero sí sé el mío. Y te doy las gracias porque puedo derramarme delante de ti de nuevo y ver lo miserable que soy y lo que te necesito, Señor. Te necesitamos. Necesitamos el mundo, Señor, que nos aparta de ti, apartarnos de ti. Necesitamos caminar, Señor, porque solo en ti esperanza. Solo gracias. Corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo alivio y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado su gran amor. Mis ojos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro de esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.